qué emoción realmente el saber las verdades bíblicas. Dios nos escogió y nos hizo sus hijos. Lo hemos escuchado tantas veces que a lo mejor ya no lo sabemos de memoria y ya no nos emociona. Ojalá nuestros sentimientos no se cautericen, pero el saber que somos hijos de Dios a muchos ha llevado a confusión, como lo vamos a ver ahorita. Pero el saberse escogido, perdonado y que en su casa hay lugar para mí. Si a veces nos emocionamos porque vamos a hacer un viaje, ¿a dónde les gusta? A Uruapan, Europa, a Michigan, no digo Michoacán, y nos emocionamos porque vamos a hacer ese viaje. Ahora imagínense pasar la eternidad con Él, disfrutando con Él para siempre en un lugar que Jesús nos está preparando. Ese no es el sermón. El sermón tiene mucho que ver con lo que dijimos el miércoles, pero ahora es una pregunta: ¿fe contra inteligencia? Porque si ustedes vieron la transmisión el miércoles, hablamos acerca de la lucha tremenda que tenemos entre la fe y nuestras emociones. Nuestras emociones son usadas por el mismo diablo para extraviarnos y que no confiemos en Dios. Porque es más fácil creer lo que siente nuestro corazón que lo que dice Dios. Es muchísimo más fácil, y es muy triste que para mucha gente la fe esté peleada con el conocimiento. Crea que los ignorantes son las personas aptas para tener la fe. Como si el cristianismo fuera una relación con Dios para los tontos, los que no piensan, los que todo se lo creen, los ilusos que esperan. Porque hasta ellos mismos dicen, la definición de la fe no es esperar, ¿verdad? Lo que no se ve, confiar en lo que, esperar lo que, ya se me olvidó el versículo, pero ustedes se lo saben. Confiar en lo que no se ve y esperar lo que se espera. Pero asómbrate. La fe requiere un uso inteligente de la razón. Debes tener la capacidad de entender los enunciados, porque por ellos se expresan las ideas. La Biblia está llena de frases con acciones que se deben hacer y muchas otras con acciones que no se deben hacer. Así que tú tienes que tener la capacidad de comprender las ideas relevantes del texto, de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Un triste ejemplo: ¿cuántos sabemos que el engaño o la mentira es un pecado? Y sin embargo, no digo más. La Biblia no solo se debe de entender y comprender, no para ahí la cosa, no basta con leer, no basta con entender, analizar, y ahora debemos aplicar lo aprendido a la vida diaria. Miren lo que dice Santiago 1:2. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con los oidores de la palabra? Son autoengañados. Ellos mismos se están engañando. Si solamente lees la palabra, entiendes la palabra, comprendes la palabra, pero no la haces, te engañas. Tú solito te engañas. Al leer, un creyente debe tener la capacidad de aprender teóricamente, pero debe ser muy inteligente para ponerlo en práctica, porque si no, se estará autoengañando. ¿Cómo me acuerdo del famosísimo, bueno, ya no lo escucho, pero en mi tiempo de estudiante lo escuchaba muchísimo? Pi es igual a 3.1416. ¿Algunos lo han oído? Lo aprendí durante mucho tiempo, lo tengo en mi memoria bien grabado, en mi cerebrito, gracias a que mis patillas permanecieron en su lugar. Es que me lo pude aprender, porque como no me salía, me ayudaron a crecer los maestros. Así que nunca lo he utilizado.
Como ejecutante de música de un instrumento, jamás me ha hecho falta el saber qué quiere o para qué sirve pi 3.1416. A veces les pregunto a alguien, me dice, para hacer cálculos, lo usan mucho los ingenieros, los arquitectos, no estoy seguro, pero por ahí alguien lo ha de usar. Sin embargo, no me siento autoengañado, porque es un conocimiento que no se aplica inmediatamente o en mi vida nunca. Y como en este ejemplo que les estoy dando, hay muchísimas cosas en la vida que aprendemos y nunca la aplicamos y no nos estamos autoengañando. Sin embargo, esto no aplica en la Biblia, no pasa así. Cada enunciado debe de llegar al punto de la aplicación en la vida del creyente, haciéndolo o no haciéndolo. Depende de lo que nos diga Dios. Debemos de saber cuál es la diferencia. Y ahora no sé si alcanza a saber lo irónico de las cosas. La gente cree que la fe viene por la ignorancia de las personas. Y resulta que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que debe de ser leída, entendida, razonada y aplicada. Dios no es para los ignorantes. ¿Es Dios para los ignorantes? No, no es Dios para los ignorantes. Al contrario, vean Oseas 4:6, en la versión Dios habla hoy. Mi pueblo no tiene tu conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Dios toma muy en serio el conocimiento, claro que sí. Él no estimula la ignorancia, la rechaza. La falta de congruencia entre lo leído y lo aplicado hizo que el pueblo de Israel no tuviera conocimiento y fuera aniquilado. Así que el Señor, por medio de Timoteo, de la carta a Timoteo de Pablo, nos da una advertencia muy precisa. Primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ay, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es que saldrán muchos engañadores? A mí no me van a engañar. ¿Ustedes piensan que los pueden engañar? ¿Verdad que no? No, ¿cómo nos van a engañar? ¿Tener doctrina demoníaca? ¿Cómo creen? Bueno, la apostasía se da cuando se cree lo que dicen los engañadores. Y se puede llegar al extremo de escuchar doctrina de demonios. Ojo, pongan mucha atención. Tenemos que ser constantes en la lectura de la palabra para que en estos tiempos que nos está tocando vivir no nos engañen con doctrinas demoníacas. No nos engañen. Es tan fácil engañarnos. Miren, hay una fórmula precisa para que nos engañen. La Biblia dice. Agrégale lo que quieras a la frase, la Biblia dice, o como dice la Biblia, y le agregas lo que quieras, como ayúdate que yo te ayudaré, como no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, como el dinero es la raíz de todos los males, o como dice la Biblia, esfuérzate, que yo, ya lo repetí, como dice la Biblia, es dando que se recibe. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Tú crees esto? Sí. No. Pues qué bueno que no lo creas, porque esta es una de las grandes mentiras. ¿Saben quién lo dijo? Bueno, se los dejo de tarea. ¿Mandé? Simón, no. Fue nada menos y nada más que creo que es Mahatma Gandhi el que dijo esto. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. No, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y déjenme decirles que Dios no mata, por ejemplo, el adulterio. Aniquila al adúltero. El adulterio sigue vigente.
Bueno, muy bien. Con estas frases se podría hacer un emotivo sermón, pero ninguna de ellas, espero que no te hayas asombrado con ellas, ninguna de ellas aparece en la Biblia. ¿Y qué decir de las doctrinas de demonios? ¿Cómo se produce una doctrina de demonios? Bueno, he escuchado tristemente muchos mensajes y este fue uno de los que escuché. Génesis 1, 25, 26 nos dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios decretó que cada especie se reprodujera de la misma especie. O sea, un león no va a dar vacas, un león va a dar leones, un tigre, tigres, un perro, perro. Muy bien. La Biblia nos enseña que Dios se unió para hacernos a su imagen y semejanza. Si usamos la lógica y la razón, si Dios se unió para que nosotros saliéramos de Él, entonces somos dioses, somos Jehová Juniors. Créanme que esto es verdad. ¿Saben qué es esto? Esto es una blasfemia. ¿Saben qué es una blasfemia? Una ofensa verbal que se le hace a Dios. ¿Y saben qué es lo más triste? Que la gente se levanta y dice: ¡ah, qué emoción! ¡Somos dioses! Engañados por doctrinas de demonios. Ellos aplauden, ellos se emocionan, ellos lloran y ofrendan generosamente porque les dijeron lo que su corazoncito quiere oír. Han sido engañados por doctrina de demonios. Pero me dejan decirles que lo más irónico de todo es que las palabras satánicas dicho a Eva: no moriréis, mas sabe que seréis semejantes a Él. Hoy, los promotores de esta frase de seréis como dioses son algunos pastores. Ya no es Satanás, son los pastores. Seréis como dioses. Ah, eso sí, te aclaran, con D minúscula. Muy bien. Incluso hay toda una religión que cree que todos somos dioses. Se necesita mucha inteligencia, porque por ejemplo, hablando Pedro de los escritos de Pablo, él nos advierte en 2 de Pedro 3:16, donde dice, en la versión Dios habla hoy, en cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. ¿Qué razón tiene Jesús cuando nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad? Pedro nos dice que debemos ser inteligentes al leer, porque hay puntos difíciles de entender, y nos advierte diciendo que la ignorancia no es combustible para tener fe. La ignorancia es una escritura torcida que va a producir una fe torcida. Si la lectura de la palabra de Dios la haces de una manera torcida, vas a tener una fe torcida. Así que para Pedro parece que esto está escrito ayer, ya que hoy se predica un evangelio donde los conceptos son utilizados para manipular a la gente y sacar provecho de ella. ¿Quieren oír algunas de estas frases? Dios se ha vuelto mezquino. Sí, lo chantajean y les dan lo que pide con sus ofrendas generosas. Dios, aquí están $1000, ahora quiero que tú me des lo que yo quiero. También declaran cómo, cuándo y a quién le debe Dios hacer un favor. Hechicería, misticismo y brujería que Dios tanto aborrece, ahora son parte de los cultos.
Te ofrecen aceites para ungir, máscaras para orar, agua para bendecir, chaquetas para liberar y miles de tonterías más. Y saben que las iglesias son de cientos de miles de personas. ¿Cómo llegó esa gente ahí creyendo estas tonterías? Por falta de conocimiento. Pueden que tengan mucha fe, pero si no tienen conocimiento en las Escrituras, su fe está torcida. Y lo más triste es que le han quitado la gloria a Dios y la han puesto sobre los hombres. Uno de mis cantautores predilectos, desde que yo conocí, desde que yo conocí al Señor, desde que lo conocí, sus canciones como me emocionan, me emocionaban y me siguen gustando muchísimo, pero ha cambiado muchísimo su doctrina. Hace poco lo escuché decir que él le dice a sus hijos: mijo, usted va a ser millonario, y cuando usted sea millonario, está en YouTube, no sé si lo han visto, pero es un cantante famosísimo que les dice a sus hijos que van a ser millonarios. Y nos cuenta una anécdota que una vez iban en la suburba, cuando su hijo mayor le dijo: papá, cuando yo sea millonario, ya ven, ya se la creen, planta sueños grandes en tus hijos y ellos lucharán por alcanzar sus sueños. Oiga, pastor, ¿y no los están haciendo mezquinos en el dinero? Pues ese es lo que se desea. ¿O quieres a tus hijos mezquinos en la pobreza? Pues no. Yo no quisiera que mis hijos fueran pobres y mendigaran pan, por ejemplo, pero enseñarles a que si no son ni millonarios, han fracasado en la vida. Lucha por tus sueños y Dios te ayudará a conseguirlos. Así que, mis amados hermanos, la palabra pecado significa errar el blanco. Yo me pongo enfrente de una diana, agarro una flecha, una pistola, un rifle y le disparo. Si le atino al centro, acerté. Si no le atino al centro, pequé, o me desvié, o erré. Esa es la etimología de pecado: errar el blanco, fallar el blanco. Mateo 22:29 nos dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para Jesús la ignorancia es pecado. La ignorancia es pecado porque pecamos cuando ignoramos las Escrituras y pecamos cuando ignoramos el poder de Dios. Qué lejos estamos cuando creemos que la fe necesita ignorancia para crecer. Un creyente que usa con sabiduría el don de la fe es el que encuentra salvación por medio de ella. Vamos a analizar un versículo que es muy interesante, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad. Así que, mis queridos hermanos, los invito a que pensemos por unos momentos. Vamos a creer que la fe, por unos momentos, es para obtener lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, le pides a Dios y le tuerces la mano con tu dinero o con la declaración positiva y Dios te concede todo lo que le pide. ¿Qué le pidas? En estos momentos, ¿qué le pides? Piensa un poquito. ¿Qué le pides? Mira, te doy unas ideas: dinero, pareja, salud, trabajo. ¿Qué necesitas urgentemente en tu vida en estos momentos? Bueno, esas son nuestras prioridades, pero vamos a usar la lupa del discernimiento y veamos lo que dice Pablo. Para poder entender lo que está diciendo Pablo, tenemos que entender el contexto. Nunca saquen conclusiones de un versículo sin leer el contexto. Por obvias
obvias razones yo me puse a leer el contexto y Pablo está hablando de la venida del Señor, de su segunda venida y del poder engañoso que se extenderá en los últimos tiempos. Segunda de Tesalonicenses 2:9 nos dice que va a venir un inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a venir alguien enviado de Satanás para engañarte. ¿Cómo le vas a hacer para evitar ser engañado? Tienes que estar listo, preparado en la sana doctrina. Así que este versículo nos dice que Pablo le da, ¿te puedes regresar tú, por favor? Pablo le da gracias a Dios respecto a sus escritores, a los que lo van a leer. ¿Sí? Pablo le da gracias a Dios por las personas que lo van a leer, por la vida de estos creyentes. Y si es por la vida de los creyentes que lo van a leer, mira, tú estás incluido ahí, porque tú eres creyente y estás leyendo 2 Tesalonicenses 3:12. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Primero, somos muy amados. ¿Por quién? Por el Señor. Para esto sirve la fe. A lo mejor las circunstancias que tú estás pasando en estos momentos hacen que te sientas desechado por Dios. Dios está enojado contigo, Dios te está castigando, a Dios no le eres útil, y lo que dice su verdad es que tú eres amado por el Señor. ¿Se dan la cuenta entre la lucha entre nuestras emociones y nuestro conocimiento? La fe. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque a veces lo que vemos es lo que creemos. Entonces, mis amados hermanos, parece ser que Pablo está escribiendo una carta vieja y caduca, escrita hace 2000 años, pero es un mensaje para nosotros hoy. Tú puedes saber que tú eres amado por Dios, tan amado que te escogió desde el principio. ¿Cuál principio? Cuando naciste, el Dios dijo: ¡ay, qué niño tan chulo! ¡Qué hermoso! Lo he dado una personalidad tan preciosa que se me lo llevó al cielo. No, ese no es el principio en el cual Dios se basa. Nos dice claramente la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Así que la segunda cosa que aprendemos hoy es que, somos tan amados por el Señor y que Dios nos haya escogido desde el principio. Pero ahora, si usamos la razón un poquito, ¿para qué nos escogió Dios? Para salvación. Para salvación hemos sido escogidos por Dios. Así que, mis queridos hermanos, Dios nos escoge para salvación. Pero la gran pregunta es: ¿por qué nos escogió? Mano derecha, ¿por qué nos escogió? Ustedes en casa, gracias Samuel por gracia. Ustedes en casa, ¿por qué nos escogió? Hermanos, ¿alguien que quiera opinar? ¿Por qué nos escogió Dios? Por su misericordia. De este lado, por amor. ¿Por qué, hermanita? Por el puro afecto de su voluntad. Perfecto. Les voy a dar las características de la gente que escogió Dios. 1 Corintios 1:27. Gracias. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:28, creo que ahí a lo mejor sigue otra vez ese. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es.
esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. ¿Cuál puede ser mi gloria de presentarme delante de Dios y decirle, gracias Señor, si yo sabía que no podías vivir un día de la eternidad sin mi carisma, mi personalidad, mi alegría, mi belleza, y resulta que es lo necio, lo débil, lo menospreciado y lo que no es. ¡Wow! Ahora creo que me queda un poquito más claro cuando me dicen acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios y la misericordia de Dios. No nos escogió precisamente por buenos y bonitos. Descarta esa idea, por favor. No por tus méritos, sino por nuestra necesidad de un Salvador. ¿Quién necesita un doctor? El enfermo. ¿Quién necesita un préstamo? El que no tiene dinero. ¿Quién necesita salvación? Un pecador. Así que usamos la razón. ¿Qué es lo que incluye la salvación? ¿Qué es eso que nosotros le llamamos salvación? Si yo les preguntara, ¿son salvos? Y ustedes me dijeran, sí, bueno, están diciendo la verdad en 2/3 partes. Somos salvos en el pasado de nuestros pecados, totalmente perdonados. En el futuro vamos a ir a vivir con Él, pero nos está haciendo salvos en un proceso que se llama la santificación, y ese proceso todavía no termina. Así que en un sentido no somos salvos, seguimos sujetos al pecado y a sus acciones, pero en 2 sentidos ya somos salvos. Ahora, a mí me gustaría saber, ¿qué es eso de ser salvo? Anden porque se aburren en la tele. ¿Qué es eso de ser salvo? ¿Qué es eso de ser salvo? Bueno, ¿qué incluye la salvación? Usemos un poquito el conocimiento, usemos la razón para llegar al conocimiento. Ser escogido, ser llamado, ser regenerado o con un corazón de carne, fe salvadora, que quiere decir ver a Jesús como Señor, arrepentirse, confesar esos pecados, obtener perdón, ser justificados en una forma imputada por Jesús como si nunca hubiéramos pecado. Dios nos adopta y entramos en el proceso de la santificación. Gracias a la inteligencia que Dios nos ha dado, podemos descubrir qué significa cada uno de los conceptos que les acabo de decir y quedar admirados, totalmente admirados de la obra preciosa de salvación llena de gracia y sabiduría de Dios. Por obvias razones no podemos ver todos estos conceptos, pero vamos a ver uno solo: la santificación. La santificación es el proceso por el cual el creyente se va haciendo cada vez más semejante a la imagen de Jesús y alejándose del pecado. En este bendito proceso, Dios santifica a los suyos, preparándolos para el día de la glorificación, y este proceso nos acompaña hasta la tumba. Y si ahora nos preguntamos, ¿cómo somos santificados? La corta respuesta que da Pablo es, volvemos al versículo 2 de Tesalonicenses, dale para adelante, Beto, 2:13, ahí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que os haga Dios escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, y aquí viene la clave, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en la verdad. Así es como el Señor nos va santificando. Fe en la verdad por medio del Espíritu, que aplica en nosotros la capacidad de poder entender la fe. ¿Pero en qué? En la verdad. No vamos a encontrar salvación si no encontramos la verdad. Solamente la fe que salva es la fe de la verdad.
Todo lo que nosotros queremos obtener por medio de la fe, que nos han vendido como si para esto fuera la fe, se quedará en esta tierra. Todo lo que se te ocurra pensar que tú puedes obtener por medio de la fe, que no sea lo que Dios quiere, se va a quedar en esta tierra. Mira, dinero se queda, salud se queda, pareja se queda, estudios se quedan, trabajo se queda, hijos, familia. Bueno, los hijos no, eso sí te los puedes llevar, si son alcanzados por la gracia de Dios. Pero todo lo demás se queda en esta tierra. Dios nos da la fe. No se duerman en casa. Voy a hablar más quedito porque aquí ya se durmieron. Dios nos da la fe con un propósito. Lo vimos la semana pasada. Para conocerlo a Él y a Jesucristo. La fe que Dios nos está regalando es para conocerlo a Él, porque nuestro cerebrito no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Entonces Dios nos tiene que regalar algo con lo cual no nacemos, Él nos lo regala, y es la fe para comprender todas sus perfecciones y sus maravillas, para que al conocerlo podamos disfrutar de la vida, no con nuestro paradigma, sino con su paradigma. ¿Y desde cuándo vamos a gozar de Dios? ¿Ya que nos muramos y estemos allá? No, la fe es para que desde hoy, aquí, en esta tierra y hasta la eternidad, podamos gozar de Él y disfrutar su presencia en nuestras vidas. Cuando tú pasas por pruebas, quisieras que Dios terminara con la prueba pronto. Pero déjame decirte, la prueba te lleva a Dios. ¿Cuándo es cuando oras con más ganas? ¿Cuándo es cuando buscas más del Señor? ¿Cuándo es cuando le pides más cosas? Cuando estás en medio de la prueba. Así que su corazón es un lazo de amor que te jala y te dice, ven, te voy a chequear. ¿Recuerdan el versículo pasado que puse de ejemplo a Tania? Precioso el ejemplo. Te voy a alimentar, te voy a acariciar, te voy a consentir. Así que pidámosle a Dios inteligencia para ser buenos administradores de su don maravilloso y ejercitar nuestra fe en la verdad. Escuchemos. Maravillosa gracia de Dios. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos da la fe para ver a Jesús como Señor y Salvador, y hoy vivimos para su gloria.